Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes en esta maravillosa noche. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para traerles un saludo del que me envió y así disfrutar de las bendiciones que Él nos envía en este tiempo final. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, verso 1 en adelante, dice de la siguiente manera: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. O sea, ven y ve. Y salió y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita comprenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La trayectoria del Cordero de Dios, como ya sabemos, es la trayectoria del personaje de la Biblia más importante, porque ese Cordero de Dios es el Señor Jesucristo en su trayectoria de eternidad a eternidad, pasando por esta dimensión de tiempo. Pasando por esta dimensión de tiempo, Él descendió a la tierra para llevar a cabo una obra en la cruz del Calvario, la cual no la comprendieron en medio del pueblo hebreo y pensaron que aquel personaje, el Cordero de Dios, era un falso profeta, era un impostor, era un personaje contrario al programa divino. Pensaron que por el dedo de Beelzebú echaba fuera a los demonios. Pensaron que era samaritano. Pensaron que tenía demonios. Pero él dijo: yo no tengo demonios. Él dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Yo salí de Dios y yo vuelvo a Dios. Él se identificó conforme a la promesa mesiánica para su tiempo y dio testimonio de quién Él era, no de quién Él era conforme a lo que la sociedad pensaba acerca de Él o lo que Él había obtenido de la sociedad de aquel tiempo a través de estudios o de alguna otra cosa. Él no podía mostrarle al pueblo un doctorado en divinidad, en teología, para estar enseñando la Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, porque él no tenía un conocimiento teológico terrenal. Él dijo: yo hablo lo que yo oigo al Padre hablar. Así es que yo hablo. Él no hablaba como hablaba el teólogo tal o tal que daba clases de teología en la universidad a los ministros, a los levitas, sino
que él hablaba de acuerdo a como el Padre hablaba, como el Padre le enseñaba. Por eso usaba un vocabulario no teológico, sino un vocabulario sencillo, porque Dios siempre obra y habla en forma sencilla a su pueblo. Ahora, hubo personas también que cuando escuchaban a Jesús hablando de la Escritura en la forma en que lo hacía y colocando cada cosa en su lugar, decía: ¿y de dónde tiene letras sin haber estudiado? Porque su doctrina era del cielo y no de las instituciones terrenales, religiosas o no religiosas. Porque Jesús dijo: lo que sabemos, eso es lo que hablamos. Podemos ver que acerca de las promesas divinas, las promesas mesiánicas para aquel tiempo, podemos ver que los que se suponía que supieran el tiempo en que se tenían que cumplir y conocieran la persona en la cual se tenían que cumplir esas promesas y conocieran al Hijo de la Virgen, que el profeta Isaías dijo que tendría esa Virgen, ese Hijo, pues los que se suponía que supieran todo esto, el sumo pontífice y los doctores de la ley, los teólogos de aquel tiempo, los levitas y sacerdotes, pues nada sabían con relación al Hijo de la Virgen. Nada sabían con relación al Cordero de Dios. Pero Juan el Bautista, el cual se crió en el desierto, dice que se crió en el desierto cuando salió predicando y bautizando a la gente. Cuando vio a Jesús de Nazaret, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde lo aprendió Juan el Bautista? Vamos a ver dónde Juan el Bautista aprendió que Jesús de Nazaret era el Cordero de Dios. En la escuela que estudió su padre Zacarías, no lo pudo estudiar porque Juan no fue a estudiar a ese seminario, no fue a estudiar teología. Así es que veamos dónde dice Juan que aprendió y supo que Jesús de Nazaret era el Cordero de Dios. Dice: Juan, cuando le preguntaron: ¿eres tú el Cristo, el Mesías o el profeta?, dijo que no. Y sigue diciendo: Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Ve usted que no lo conocían a ese que estaba en medio del pueblo? Y Juan dijo: está en medio de ustedes. Y les dijo: yo no soy él, pero él está en medio de ustedes. Juan sabía que la semana número 70 había comenzado. Él sabía que ya estaban en esa semana número 70, en donde el Mesías, conforme a la profecía de Daniel, estaba sobre la tierra. Ahora ven ustedes, sigue diciendo: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, antes que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ahora era antes que Juan, dice Juan, y vino después. Vea usted, dice: este es el que viene después de mí, el cual es antes que yo.
es antes y viene después. Porque es el personaje que viene de la eternidad. Pasa por esta dimensión de tiempo y regresa a la eternidad. Porque es el Cordero de Dios, que es antes que cualquier otro ser humano. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y lo señaló. Cuando todos miraron, no vieron un cordero, vieron a un hombre, a Jesús de Nazaret. Porque cuando se habla del Cordero de Dios, se está hablando del Señor Jesucristo. Y cuando se habla del León de la tribu de Judá, se está hablando del Señor Jesucristo. Sigue diciendo Juan: «Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que yo, antes de mí, porque era primero que yo, y primero que usted, y primero que yo también. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua». También Juan dio testimonio diciendo: «Vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien tú veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo». Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿En qué escuela de teología aprendió Juan que Jesús de Nazaret era el Cordero de Dios y que era antes que él? ¿De dónde lo aprendió? De el que lo envió, de Dios. Lo aprendió del cielo, porque la revelación divina del Cordero de Dios desciende del cielo, del Padre de las luces, el cual diseñó la trayectoria del Cordero. Y siempre la revelación del Padre de las luces, del Padre Celestial, estará identificando al Cordero de Dios en su trayectoria a través de la historia de la raza humana, a través del programa divino que se desarrolla en medio de los seres humanos y se lleva a cabo para así cumplir ese programa divino. Y es el Cordero de Dios el que cumple, realiza ese programa divino. Sigue diciendo: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». 2 días consecutivamente tuvo como tema el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos
y siguieron a Jesús, siguieron al Cordero de Dios en su trayectoria terrenal. Así es que, a través de la historia y trayectoria del Cordero de Dios, los hijos de Dios, los escogidos, cada uno en su edad y en su dispensación, han visto al Cordero de Dios manifestado y han seguido al Cordero de Dios en su trayectoria, en su obra aquí en la tierra. Ahora en esta noche estamos viendo al Cordero de Dios abrir el libro sellado con 7 sellos. Ayer en la noche lo vimos tomando ese libro sellado con 7 sellos. Lo vimos también como el león de la tribu de Judá. El Cordero como león de la tribu de Judá, tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono y luego abre ese libro sellado con 7 sellos. Es el libro de la redención. Es el libro que contiene los nombres de todos los escogidos. Es el libro que contiene todo lo que fue creado por Dios. Ese es el título de propiedad de toda la creación. Es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Sin ese título de propiedad no tiene derecho la creación a existir eternamente. La creación incluyendo al ser humano. Ahora, al tomar ese libro sellado con 7 sellos, siendo el libro de la redención el título de propiedad de los cielos y de la tierra, siendo el libro de la vida del Cordero, la esperanza para todos los que están en el cielo y todos los que están en la tierra, la esperanza para toda la creación florece y acontece un jubileo en el cielo, el cual luego se manifiesta también aquí en la tierra, en la actualización del año del jubileo del pueblo hebreo. Ahora, cada uno de estos sellos, cuando son abiertos, está mostrando cosas que ya acontecieron. También están mostrando cosas que están aconteciendo. Y también están mostrando cosas que han de acontecer en el futuro. Porque aquí tenemos lo que sería la historia de el programa divino y cómo se llevaría a cabo y cómo el enemigo de Dios se opondría y combatiría esa obra divina, esa obra del Cordero de Dios que él estaría llevando a cabo. Por esa causa, cuando se abre el primer sello, aparece un jinete sobre un caballo blanco. Y dice que ese jinete dice que montaba ese caballo y que tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo. Ese jinete es el anticristo, el cual se levantó en el pasado para combatir la obra de Dios. Fue el diablo utilizando un instrumento aquí en la tierra y lo encontramos cabalgando para luchar en contra del programa divino. Y encontramos que la obra del enemigo de Dios tiene 4 etapas o 4 fases.
Por eso encontramos que los primeros 4 sellos tienen a un jinete sobre un caballo. En el primero aparece ese caballo en rojo. Luego en el primero aparece en blanco ese caballo. El segundo aparece en rojo. El tercero aparece negro. Y el cuarto caballo aparece amarillo. Es el mismo jinete montando el mismo caballo, el cual va cambiando de color a medida que va pasando de fase o de etapa en etapa, combatiendo así la obra de Dios. Los primeros 3 sellos en donde aparece este jinete en las primeras 3 fases o etapas cubren las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Luego el cuarto caballo con el jinete está hablando del tiempo final, cuando han terminado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y aparece manifestado en el tiempo final. Y quiero leerlo para que tengan una idea de lo que acontecerá en este tiempo final. Miré y aquí un caballo amarillo. Esto fue cuando fue abierto el cuarto sello. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el infierno, el Hades, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Será el último recorrido del anticristo, en el cual el diablo se encarnará. Por eso tiene por nombre Muerte, y el infierno le seguía, porque el diablo es el príncipe del infierno. Ahora, la muerte en el tiempo final estará encarnada. Será el anticristo del cual habló el apóstol San Pablo en la carta a Tesalonicenses. Y dijo que se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Pero también dijo lo que acontecería en el tiempo final y cómo el Señor destruiría al anticristo. Ahora, en este tiempo final, para todos los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, ya sea en una sección o en la otra sección, será un tiempo de apretura. Porque el anticristo, el cual será el diablo encarnado en un hombre, como se encarnó en Caín y como se encarnó en Judas Iscariote, estará en este tiempo final manifestado, y será la última etapa de esta trayectoria del anticristo, compuesta por 4 fases o etapas. Y vean ustedes lo que acontecerá. El anticristo va a consolidar su reino, su imperio, porque unirá todos los reinos, unirá a 10 reyes, y entonces se formará el último imperio mundial. Será dirigido, gobernado
por el anticristo, que será el diablo encarnado en un hombre que estará en esta tierra. Porque los reinos de la tierra le pertenecen al diablo. El diablo dijo a Jesús en los 40 días aquellos de ayuno, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: si tú postrado me adoras, yo te los daré a ti porque son míos. Jesús rechazó los reinos de este mundo en la forma en que el diablo se los ofreció. Se los ofreció a Jesús sin Jesús tener que llevar a cabo el sacrificio en la cruz del Calvario por el pecado. Sin quitar el pecado del mundo, el diablo le ofreció el reino, los reinos terrenales, y eso significaba que si Jesús aceptaba los reinos del mundo, continuarían caídos en una condición pecaminosa, y el diablo estaría gobernando por medio del Señor Jesucristo los reinos de esta tierra. Pero Jesús, sabiendo que Dios tenía un programa para la redención de toda la creación, en el cual aún los reinos del mundo pasarían a ser los reinos de nuestro Dios y de Cristo, Jesús dijo: ¡no! Apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tenía que esperar, pero era mejor esperar y que todo aconteciera conforme al programa divino, y no apresurarse y que las cosas acontecieran conforme a los planes del diablo. Porque si acontecían de acuerdo a los planes del diablo, sería en favor de los planes del diablo. Pero si acontecía de acuerdo a los planes de Dios, era en favor del reino de Dios. Ahora Jesús rechazó esa oferta del diablo, pero el anticristo en el tiempo final, que ha estado pasando de etapa en etapa, en el tiempo final recibirá los reinos de este mundo, porque el diablo se los ofrecerá, y el diablo establecerá su imperio mundial, representado en los pies de hierro y de barro cocido de la estatua que vio Nabucodonosor y la interpretó el profeta Daniel. Así es que todos los reinos terrenales serán sometidos a la voluntad y dirección del anticristo, y los que no se quieran someter a ese imperio del anticristo dirigido por el diablo a través del anticristo de un hombre, serán sometidos a tremendas persecuciones. Y dice la Escritura que exigirá una marca en la mano o en la frente o el número de su nombre, y el que no quiera recibir esa marca, el que no la tenga, no podrá ni comprar ni vender. Así es que será un tiempo difícil para los seres humanos, los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, ya sea en una sección o en la otra sección. Pero aquellos que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, miren lo que han de hacer. Apocalipsis capítulo 13, verso 8 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Ve usted? Todos serán sometidos a ese imperio y voluntad del anticristo en el tiempo final. Y la adoraron a la bestia
La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora vean ustedes lo que estará aconteciendo en este tiempo final. Ahora también veamos aquí en Apocalipsis capítulo 17 y verso 11 en adelante, que dice: la bestia que era y no es también el octavo imperio, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Pelearán contra el Cordero. ¿De usted que en la cuarta etapa del anticristo también se ha de levantar en contra del Cordero para pelear en contra del Cordero? Y el Cordero los vencerá. Esa es una buena noticia para los que siguen al Cordero en su trayectoria en este tiempo final. ¿Y por qué el Cordero los vencerá? Vean ustedes que el Cordero estuvo como Cordero de Dios y como sumo sacerdote durante las 7 etapas o edades de la iglesia, en donde el anticristo se manifestó en los 3 primeros sellos, sus 3 primeras etapas. Pero en esta cuarta etapa en que el anticristo se manifiesta y tiene por nombre muerte y el infierno le sigue, ya el Cordero habrá cambiado de ministerio, como lo vio el anciano y le dijo a Juan: Juan, no llores más, he aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido para tomar el libro y abrir sus sellos. Y el Cordero os vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿con quién? Con el Cordero, que es Rey de reyes y Señor de señores, en este tiempo final, en donde Él toma el libro y abre esos grandes misterios del reino de Dios. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Son los escogidos, los elegidos y fieles a la palabra de Dios, al programa divino que el Cordero está llevando a cabo en este tiempo final. Ve usted, dice: y los que están con Él, ¿con quién? Con el Cordero. Los que están con Él son aquellos que han visto al Cordero en su trayectoria en este tiempo final, como lo vieron en su trayectoria en las edades del pasado, los elegidos de aquellos tiempos. Aquí también aparecen los del pasado. Ahora vean ustedes, estos son los que están con Él y son llamados, elegidos y fieles. Ahora podemos ver que habrá un enfrentamiento entre los dos únicos poderes que existen: el poder divino y el poder del diablo,
que estará manifestado en el anticristo. Encontramos que estas cosas estarán aconteciendo en este tiempo final. Veamos aquí en Apocalipsis capítulo 19 y verso. Vamos a leer aquí, verso 14 en adelante, dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿A quién? Al que tiene por nombre fiel y verdadero, que viene sobre el quinto caballo del Apocalipsis, el cual tiene por nombre el Verbo de Dios. Y en su vestidura tiene escrito este nombre, en su vestidura y en su muslo tiene escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, en su segunda venida, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, sigue diciendo: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, porque viene como el león de la tribu de Judá, y viene proclamando el día de venganza del Dios nuestro, el cual él no pudo proclamar en su primera venida, porque aquel era el tiempo para proclamar el año de la buena voluntad del Señor, para anunciar buenas nuevas. Ahora anuncia el juicio, el día de venganza del Dios Todopoderoso sobre el reino del anticristo en este tiempo final. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todo libre y esclavo, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Para guerrear contra el que montaba el caballo blanco, el quinto caballo del Apocalipsis, contra el que tiene por nombre el Verbo de Dios, que es la vida eterna, el que tiene por nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí podemos ver la gran batalla que se aproxima, una batalla entre los dos poderes existentes. Estos poderes se manifestarán aquí en la tierra en este tiempo final, en la trayectoria final del anticristo en su cuarta manifestación, montando el cuarto caballo amarillo del Apocalipsis, del cuarto sello, y el jinete del quinto caballo del Apocalipsis del capítulo 19, el cual viene manifestando el poder divino, el poder de Dios, para así obtener la gran victoria
contra la bestia y contra los ejércitos y los reyes que se unirán a la bestia, al anticristo, en el imperio mundial que se establecerá en este tiempo final. El Cordero de Dios abriendo el libro de los 7 sellos. ¿Vieron ustedes las cosas que están escondidas en este libro de los 7 sellos? Nos habla este libro de los 7 sellos de los acontecimientos bíblicos que estarían aconteciendo, tanto los acontecimientos bíblicos de la obra que Dios estaría llevando a cabo, y también de la obra que el diablo por medio del anticristo estaría llevando a cabo en contra del programa divino, en contra del Cordero de Dios, que es el que lleva a cabo la obra de Dios. Así es que podemos ver todas estas cosas, las cuales estaban escondidas en este libro sellado con 7 sellos, en donde estaba oculto todo el programa, toda la historia de la raza humana que se llevaría a cabo, que se viviría, y que los seres humanos experimentarían. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en el tiempo en que el Cordero de Dios se convierte en el león de la tribu de Judá y abre estos misterios para revelar estos misterios a todos los elegidos, los escogidos, y reunir a todos los escogidos en este tiempo final con el mensaje de gran voz de trompeta, con la revelación apocalíptica, y así que cada escogido conozca los misterios del reino de los cielos, porque a vosotros ha sido concedido conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que estemos apercibidos en este tiempo y podamos reconocer nuestra posición en el reino de Dios y podamos ver al Cordero de Dios en este tiempo final, en la trayectoria que fue trazada por el Dios Todopoderoso, y lo podamos ver llevando a cabo la obra que le corresponde a él, al Cordero de Dios, como león de la tribu de Judá en este tiempo final, como Rey de reyes y Señor de señores, y podamos también ver al enemigo, al anticristo, en el cual el diablo estará manifestado en el tiempo final, y así, sabiendo que tiene por nombre muerte y el infierno le sigue, al cuarto jinete del cuarto caballo amarillo del Apocalipsis, nosotros no nos acerquemos a la muerte, porque acercarse a ese cuarto jinete del cuarto caballo del Apocalipsis, ese jinete del caballo amarillo del Apocalipsis, es acercarse a la muerte, y el infierno le sigue, hacia donde llevará a todos los que le siguen, pues al lugar que dice la Biblia que le sigue el infierno, pues no los puede llevar al cielo, sino al infierno, que es la quinta dimensión. Pero el jinete del quinto caballo del Apocalipsis, del capítulo 19, lleva a los elegidos, a los escogidos, al cielo, porque Él viene del cielo, es el Señor Jesucristo, es el Cordero de Dios, como Rey de reyes y Señor de señores, porque se ha convertido en el león de la tribu de Judá. El Cordero de Dios abriendo el libro sellado con 7 sellos.
Dios nos continúe bendiciendo a todos con todas las bendiciones escritas en el libro de la vida. Y nos guíe siempre para seguir siempre al jinete que tiene por nombre el Verbo de Dios. Tiene escrito este nombre en su vestidura y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos en la historia anticipada en las páginas de el libro apocalíptico, tenemos una victoria anunciada, la cual será una victoria segura, porque el Cordero los vencerá, porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a ese es al cual nosotros seguimos en la etapa de su trayectoria que le corresponde en este tiempo. Que Él nos bendiga con todas las bendiciones que Él tiene para esta etapa de su trayectoria. Con nosotros Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta maravillosa noche en la cual hemos visto al Cordero abriendo el libro sellado con 7 sellos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias a Dios por esta noche, por este mensaje tan maravilloso. Pueden sentarse, por favor. Ya nos mostró el mensajero lo que acontece cuando ese libro es abierto por el Cordero. Cuando el Cordero abre el libro, ve cuántos misterios habían allí. Estaba en el libro el misterio de los escogidos, pero también estaba el misterio del anticristo, de la labor del enemigo combatiendo a los escogidos, desde la época antigua hasta nuestros días. Ven ustedes que la apertura del 4º sello por el hermano Branham fue una apertura profética. Estaba anunciando cuando ese caballo blanco, que luego fue rojo, que luego fue negro, ya estuvieran resumidos en él todos los colores, y apareció de una manera, apareció amarillo o pardo, y estaba jineteado por la muerte, el jinete que lo cabalgaba, y el infierno le seguía. Es decir, que en el tiempo final había que esperar las dos cosas: que apareciera el caballo de Apocalipsis 19, que lleva como nombre el Verbo de Dios, la vida, y el otro lleva por nombre muerte. El uno viene con las huestes celestiales, porque viene con el pueblo de la 6ª dimensión, que son los escogidos, las teofanías. Viene con un pueblo celestial, porque los hijos de Dios pues somos ciudadanos celestiales, no somos de la tierra, somos del cielo. Y Él viene con ese pueblo del cielo, con esos escogidos ya juntados, recogidos, que fueron llamados por la gran voz de trompeta, que solamente los celestiales iban a responder esa voz. Y esos son los que le siguen. Y el otro viene con un pueblo que es
engendrado en la quinta dimensión. ¿Ven ustedes? Allí podíamos ver a Jesús en los días de Jesús y a Judas, que era de la quinta dimensión. Pero en este tiempo final estará el Verbo de Dios y estará también el anticristo cabalgando en su caballo amarillo. Bueno, es un mensaje muy revelador, predicado, coincidió en esta noche acá, porque él ha ido desarrollando este tema desde el Cordero de Dios crucificado, el Cordero de Dios resucitado, el Cordero de Dios raptado, que cayó en el tema que cayó allá en Monterrey, en San Nicolás.